11:05 en todo el territorio dominicano. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023 y tenemos la oportunidad de conversar hoy con los envejecientes. Hoy es un programa dedicado a nuestros ancianos, a la tercera edad. Vamos a ver cómo nosotros debemos abordar esa etapa de la vida donde sabemos que cuando nacemos nos recibe un neonatólogo, nos recibe un pediatra con especialidad en recién nacido, y así le llaman los médicos técnicamente neonatólogo. Pues entonces, la etapa final de la vida también tiene un médico que es quien se encarga del cuidado del manejo, y es el geriatra. Y hoy tenemos a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría, quien es la doctora Castillo, Alexandra Castillo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, ¿verdad?, de conversar un poquito sobre nuestros adultos mayores. Bueno, qué bueno que usted está acá y que podemos conversar con usted sobre todo lo relativo a los envejecientes, a los adultos mayores, como ustedes prefieren llamarle, a la etapa, y a partir de qué edad se consideran ya adultos mayores o envejecientes. Es de preferencia llamarle adultos mayores. Adultos mayores. Porque generalmente se le dice viejo o anciano, se le dice en forma despectiva. En forma despectiva, ¿verdad? Pues yo a mi papá le digo, dime mi viejo. Con cariño. Con cariño. Pero se ve como despectivo. Se realmente recibe como despectivo. La mayoría de las personas no lo asumen así. Doctora, ¿a partir de qué edad se habla de que una persona es un adulto mayor? A partir de los 60 años ya una persona es adulta mayor. No me mire, Amado, no me mire. ¿A partir de cuándo? De los 60 años. Bueno, aquí hay varios. Mira Nelson. Mira Nelson. No, pero ustedes tres no están mal. Son adultos mayores, pero con un envejecimiento exitoso. Eso es bueno. Eso no es malo. ¿Cuándo se considera que una persona no tiene un envejecimiento exitoso? Cuando, aparte de tener comorbilidades, pico, por ejemplo, tiene 50 y pico y ya está achacoso. No, cuando tiene enfermedades que no estén controladas o que tengan fragilidad. Esa parte marca como la línea divisoria principal, porque la fragilidad va a hacer que la persona no sea independiente. Ok. Entonces, nosotros los geriatras miramos, la parte física, las enfermedades y todo, pero el objetivo principal es que la persona se mantenga en autonomía. Independiente. Que sea independiente. Eso es lo que va a garantizar la salud en la persona envejeciente. Excelente. Doctora, para nosotros es muy importante que el público entienda, ¿no?, que existe un médico para esa etapa de la vida. Tal como decíamos, el individuo cuando nace, pues no lo atiende un ortopeda porque se haya dado una caída, sino que lo atiende el pediatra, porque es un ser que debe ser visto por ese tipo de profesional. El caso de la geriatría, hemos avanzado, la gente ya solicita el servicio de geriatría. ¿Cómo vamos en esto? Y previo a eso, doctora, para ser geriatra, ¿qué se necesita? Ok. Comenzando por esa última pregunta, para ser geriatra primero hay que hacer 4 años, hay 2 opciones. Se puede hacer 4 años de medicina interna, especialización en medicina interna, y luego 2 años de geriatría, o hacer 2 años de medicina interna y luego 2 años de geriatría. Pero la base siempre va a ser la medicina interna. Medicina interna, que es la parte clínica. Así es. ¿Se está haciendo en República Dominicana esa formación de geriatra? Sí, gracias a Dios, desde el 2006 están abiertas 2 escuelas, una en Santiago, en el Cabral Ibáez, y otra aquí en Santo Domingo, en el Hospital Vinicio Calventi. ¿Y cuáles modalidades tienen? 4 geriatría, años, 4 años de medicina interna y 2 de geriatría, la de aquí. La de aquí pueden ser ambas modalidades, los 4 años de medicina interna y 2 de geriatría, o 2 de medicina interna y 2 de geriatría. Es opcional, es opcional. No es que el programa, no es que los programas te dicen tienes que ser internista y luego hacerlo 2 años. No. Con 2 años con 2 años aprobados de medicina interna, puedes hacer geriatría. Puedes pasar a geriatría. Así es, lo fundamental o lo obligatorio son mínimo 2 años de medicina interna. ¿Las 2 escuelas hacen lo mismo? No hay diferencia. Por ejemplo, la gente de Santiago a veces... en Santiago es más estricto, 2 años en el sentido de que debe ser 2 años de medicina interna, no internista necesariamente.
Ok. Aquí son ambas opciones. Ok. Entonces, hay que ser médico, hay que tener mínimo 2 años de medicina interna. Así es. Y entonces se recibe luego entonces entrenamiento específico. ¿Cuáles son los En el hospitales? Si lo adulto puedes mayor. repetir, doctora. En Santiago, el Cabral Ibáez, y aquí en Santo Domingo, el Vinicio Calventi. ¿Y qué tan solicitada es esta especialidad por las personas que ya se hacen médico y deciden, bueno, lo que quiero hacer es geriatría? ¿Qué tan solicitada es? Gracias a Dios, ya hay un bastante auge de ambas escuelas. Veíamos como quizás 5, 6, 8 años atrás quedaban plazas vacías. Cada escuela tiene 4 plazas por año de geriatría. Y la de aquí tiene 2 extras para los internistas. Entonces, veíamos cómo quedaban plazas vacías en ambas escuelas y actualmente no están quedando. O sea que gracias a Dios sí hay un interés y eso debe seguir fomentándose. ¿Cuántos geriatras existen en el día de hoy en la sociedad? O sea, inscritos, avalados, gente que está haciendo práctica de la geriatría conforme a los requerimientos, doctora. Actualmente tenemos 124 Son geriatras. pocos. Sí, porque de acuerdo, yo tengo unos datos aquí que ¿Cuáles son los datos? en países desarrollados se estima que se necesita un geriatra por cada 5,000 personas mayores de 60 ¿Cómo va a años. ser? Por cada 5,000. Así O sea que es. tenemos un déficit muy alto. Importante. Es un déficit muy Contamos muy entonces, alto. doctora, decía 124 geriatras. 124. Deberíamos, según ese cálculo, ser alrededor de 300. De Así 300, es. de 300, según ese cálculo, no, doctora, yo creo que nos quedaríamos. Y entonces todos los geriatras entonces tienen trabajo hoy en día, porque vimos en estos días que Bueno. había un taxista, un taxo- forense. un forense que era taxista, hacen falta psiquiatras, bueno, en fin. Sí, pero ¿tú sabes a qué nos va a llevar eso? El colegio médico debería estar En trabajando eso, debería en el estar tema. trabajando en eso, porque a nosotros nos va a pasar una situación muy grave. ¿Sabe cuál es? Que España está teniendo un déficit grandísimo de médicos y allá al médico generalista le pagan entre 4.000 a 5.500 euros. Y ¿sabe lo que va a pasar? Que muchos médicos de acá van a agenciarse y se van a ir. Y vamos entonces a empezar a tener déficit en áreas muy específicas. ¿Cuál es la situación laboral de los geriatras, doctor? Bueno, actualmente vimos la semana pasada, ¿verdad? Que es la queja que más actualizada que tenemos, que el Sistema Nacional de Salud, junto a otras entidades, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública, el mismo Colegio Médico, arribaron o publicaron 1.000 plazas para médicos. El concurso que se publicó. El concurso sí, que el se concurso. publicó, ¿Cuánto a nivel nacional? que es ¿Cuántas algo plazas geriatras había? cero. Cero Óyeme, plazas eso no es geriatras. posible. Cero, no hay eso plaza tiene que para ser un geriatra. error. Yo voy a llamar a Mario. Tampoco había plaza para epidemiólogos. Vamos a llamar a Mario. Exacto. Vamos a llamar a Mario. Pero es un porque asunto Mario- muy delicado. No. Eso Así tiene es. que ser un error. Lamentablemente. Sigan ustedes, yo voy a llamar a Lo Mario. que pasa es que yo pienso que al final ese concurso se publicó, pero no pienso que hubo fallas en términos del levantamiento de las necesidades de recursos humanos realmente que tiene el país. Que hay muchas, o sea, es plausible, es bueno que bueno. publiquen plazas, pero vamos a equilibrar un poco. Lo Sin que en duda. verdad se necesita, hay una cantidad grandísima de adultos mayores que acuden a las emergencias, que acuden a los hospitales buscando una respuesta a su salud y no la encuentran. Bueno, hace como 2 semanas o 3 se hizo viral un video de una adulta mayor que supuestamente, digo supuestamente, pues no conozco el caso en totalidad, pero lo que se viralizó fue que no la quisieron recibir en una emergencia. Entonces, ahí vemos la importancia de lo que está ocurriendo. Alessandra, ¿qué hace la diferencia entre el internista y el internista que es geriatra? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la atención que recibe el adulto mayor que la recibe de un geriatra o la recibe de un internista? Mira, hay algo que pasa. Nuestros libros de medicina interna, que son tomos gigantes, describen perfectamente las manifestaciones que van a tener los adultos en todas las enfermedades. Pero hay una particularidad en el anciano y es que las manifestaciones comunes de las enfermedades no son iguales. Sus manifestaciones son diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, porque todo se lo queremos achacar a la edad también, que eso es un error grave. Una edad. persona que de manera que cambie su forma, su hábito diario, una persona adulta mayor me refiero, que a nivel cognitivo cambie de forma aguda su forma, automáticamente decimos, eso es por la edad. Sí. Pero si un geriatra ve ese caso, dice, eso puede ser una infección. Entonces,
Las manifestaciones clínicas en el adulto mayor no son iguales y eso el geriatra lo evalúa y lo identifica. ¿Cuáles son las afecciones más comunes que ve el geriatra en consulta? El adulto mayor sufre de todo, de todo. Es hipertenso, Es diabético. hipertenso, diabético, tiene problemas el varón en la próstata, problemas Problema para vasculares, orinar, problema para defecar, problema problemas de todas de clases, todo de tipo, ¿verdad? visión. de todas clases y problemas también de alteraciones cognitivas, son muy frecuentes. Entonces, es muy frecuente Cuando ver dices esa. La queja, alteraciones cognitivas, doctora Alexandra Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría, ¿a qué te refieres? problemas de memoria, Ok. problemas de ubicación en el espacio, eso es lo que muy frecuentemente se ve. Doctor Lafontaine. Doctor, hay enfermedades y condiciones. Ustedes los geriatras, ¿qué tratan? ¿Las enfermedades o las condiciones? Ambas, Ambas. ambas. ¿Consideran Con ustedes el que único, siempre, el principal fin será que la persona, a pesar de que tenga enfermedades o que tenga algunas condiciones, se mantenga independiente. Independiente de lo que sea que ocurra con la persona, se mantenga independiente y puede estar en su entorno como una persona funcional. Claro. Eso es lo que queremos Pues siempre. entonces la familia debe estar integrada en el Claro, por tratamiento porque el supuesto. territorio es fundamental? Por supuesto, ¿no? Inclusive, nosotros hay algunos casos que lo tratamos con el paciente presente y con el familiar luego, o al revés, el familiar presente y luego solo con la persona. Lo O sea, digo por- dependiendo de lo que presente el paciente. Lo digo porque el espacio donde debe vivir un adulto mayor Sí. no es el mismo espacio donde puede vivir un joven, donde Así el es. adulto mayor tiene como condición cortedad de la visión, tiene problemas articulares, Así tiene es. problemas de desplazamiento, o sea, todo este espacio debe ser modificado donde hay adultos mayores. Sí, sí, y más si es un adulto mayor en condiciones de dependencia. Entonces, como bien usted especifica, hay dependencia visual y por eso hay ciertas recomendaciones que se identifican y se le dicen al familiar que debe tener en su casa. Por ejemplo, que haya buena iluminación, si hay O pasillos. sea, eso serían entonces recomendaciones que de entrada a ustedes o sea, de forma general, el adulto mayor debe tener buena iluminación. ¿Por qué? En la casa, porque hay una disminución en la visión, hay trastornos visuales. Entonces que se cae se puede accidentar accidentar ¿no? con facilidad. Claro que sí. Otras recomendaciones, dependiendo de cómo sea la casa, si hay un pasillo largo, coloque barandillas donde el adulto mayor pueda agarrarse, pueda sostenerse en Estados caso de Unidos, doctora, necesitarlo. nosotros vemos y en Europa que los adultos mayores son tan tomados en cuenta que se le ponen hasta ascensores que son, o sea, ascensores entre comillas, son una especie de silla que se utilizan entonces las barandas. Para levantarlo. Para ellos llevarlo del primer nivel. En Estados Unidos son muy frecuentes las casas en los pueblos, ¿no? De 2 niveles. Entonces, eso es parte incluso de la seguridad social que le provee ese pequeño ascensor, que es un asiento realmente, para evitar la caída a través de las escaleras. Así es, pero es justamente por eso. En los países desarrollados, principalmente los europeos, lo que buscan es tener políticas públicas inclusivas, donde el adulto mayor sea parte del entorno, no una persona que malito sea, viejo. exacto, No un malito viejo. que como sea se ve recluido, aquí. que sea Ay, no amarrado me en su digas espacio. así. No. Eso es como, eso es es. como el sistema lo trata. Como, Sí. Ese viejo como un de- fuñido viejo. Y muchas No. familias también. Y es Muchas tan tal familias. Pero ¿tú que sabes por qué? Las muchas familias. Porque la sociedad es que lo maltrata. Claro. Entonces la gente sigue. Fíjate que Replica eso. si tú ves un acto de solidaridad hacia alguien, eso se contagia. Claro. Pero también el acto de desprecio también se contagia. Por supuesto. Entonces, Así las autoridades locales, las nacionales, las provinciales, no promueven el cuidado de los envejecientes. Y ese es un problema serio porque todos los que no nos morimos terminando Por siendo viejos. supuesto. no, y hay una situación, a nivel mundial tenemos una transición demográfica. Entonces las estadísticas identifican que para el 2050 de 4 personas una va a ser mayor de 60 años. Es el 25% de la población. Sí. Así es. Sí, Entonces, vamos caminando hacia un envejecimiento satisfactorio, que es un logro de salud pública, es un logro de la salud Entonces, mundial. ¿cómo se consigue eso, ese Exactamente. envejecimiento satisfactorio? ¿Cómo llego yo a ser un adulto mayor, un envejeciente,
El secreto para llegar viejo. El secreto, exacto, el secreto de la felicidad viejo. Mira, Para el viejo el secreto total aún no nos lo cuentan. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un adulto de 80 años totalmente funcional y uno de 60 discapacitado. Sí. O sea, identificar qué pastilla tomarnos o qué actividad hacer para llegar allá, todavía no la tenemos totalmente identificada. Pero sí debemos tener en cuenta que el envejecimiento satisfactorio es una construcción de día a día. Una construcción de día a día. ¿Y con qué Donde comenzamos, doctora nosotros Alexandra iniciamos Castillo? en nuestra juventud, desde nuestra niñez debería ser, pero recomendaciones básicas, actividad física, lo número 1, es lo primero que al final ha dado resultados positivos para llegar a un envejecimiento satisfactorio. Mira, eso que usted dice, doctor, usted lo puede repetir. Eso que usted acaba de decir ahora mismo. Ese primer hecho. Actividad física. La primera es la actividad física. La actividad física. Usted tiene tanta razón en lo que está diciendo. Yo tengo un amigo que es un hermano. De hecho, a veces nos ven por ahí. Mira, se parece. Óyeme, que cualquiera no cree la edad que tiene el muchachito ese. Y ese es un señor que se dedica a hacer ejercicio. Óyeme, él primero falta al trabajo que hacer sus ejercicios. O sea, Exacto. que esa primera recomendación es Eso es válida. lo que ha dado efectos positivos a largo plazo. Claro, lo ideal es empezar desde la juventud, pero independientemente, a partir de hoy que usted empiece, le va a traer efectos positivos. O sea, que no hay que limitarse. Yo cuando joven nunca hice nada y por eso me debo quedar así. No. Está a Empiece tiempo. desde hoy. Está a tiempo. tiempo. Independientemente del tiempo en que se inicie, los efectos positivos son valorables. ¿Cuáles son las actividades deportivas, las actividades físicas que recomienda la geriatra para ya aquellas personas que están en los 60 años o más? Es tan simple que caminar es el principal ejercicio que se recomienda. ¿Qué Caminar. tiempo? Mínimo 30 minutos. Mínimo O 30. al menos 30 minutos y mínimo 3 veces a la semana. Si usted no puede todos los días, bueno, por lo menos 3 veces a la semana. Es lo recomendable. Pero eso tiene muchas implicaciones. Parece simple, pero no es tan simple, porque la República No te Dominicana, vengas tú a excusar. la República Dominicana no ofrece condiciones para que la gente camine, no hay aceras adecuadas, Exacto. no hay espacios donde la gente se pueda, No hay rampas. no hay rampas, o sea, aquí es, Incluso, Aquí hay déficit en diferentes niveles, porque la geriatría per se también tiene otras áreas. Por ejemplo, en ese punto, aquí en República Dominicana deberían haber gerontoarquitectos. ¿quién? Gerontoarquitectos. Arquitectos de Arquitectos de especializados, especializados en la adultos mayores. no, en las estructuraciones de espacios amigables para el adulto mayor. Sí. Aquí en República Dominicana tengo entendido que no los hay. Entonces, Entonces, bueno, pero también, si el Estado no toma en cuenta a los adultos mayores, entonces imagínense el estímulo que va a tener un arquitecto, Arquitecto, claro. para De dedicarse a construir eso. cosas que Primero nadie le va a solicitar. primero estudiar Señores, nos eso. vamos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Alexandra Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría. Es un placer de verdad. Yo estoy en mis aguas porque este es un tema bastante interesante. Yo Claro. estoy haciendo provisión para cuando yo sea un adulto mayor.